Comenzamos entonces también a transmitir a Chile y el mundo, a las personas que no puedan asistir por diversas razones, para que puedan también ser parte de esta reunión, de esta hermosa reunión que Dios nos permite tener, y de alabarle de corazón, buscando su favor, buscando su misericordia, no por nuestra capacidad, sino por la gracia que Él ha derramado sobre la tierra, sobre el mundo, en Jesucristo, en nuestro Señor. Le invito a abrir la Biblia rápidamente en el Salmo 52. Es el salmo que nos corresponde leer el día de hoy. No es un salmo muy extenso. Es un salmo, sí, que marca la diferencia entre aquellos que esperan en Dios y aquellos que confían en sí mismos. Creo que es un salmo muy atingente a nuestra realidad, a nuestro tiempo, porque vivimos en un tiempo lleno de personas que se jactan de no creer en Dios, de no afirmarse en Él, de no confiar en Él, pero así como ellos han existido muchos en la historia de la humanidad y han tenido el mismo fin. Pero los que confiamos en Dios, los que esperamos en Él, no está puesta nuestra confianza, nuestra fuerza en nosotros mismos, sino en uno que permanece para siempre, y por eso nosotros podemos estar seguros. Porque aquel que es poderoso está de parte de aquellos que confían en Él, y Él los sostiene y Él los levanta. Salmo número 52 dice así. Salmo al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha vencido a casa de Ahimelech. Ha venido, a casa de Ahimelech. Salmo 52. Dice la palabra de Dios: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Damos gracias a Dios, porque su palabra nos recuerda que el hombre es como la hierba, que un día florece, pero basta con que suba un poquitito el calor, ¿cierto? Y lo hemos visto en los campos. Hace unos meses, o unas semanas quizá, teníamos hermosas flores por todos lados. Y de esas hermosas flores han ido poco a poco desapareciendo, y en pocos meses ya no estarán. Así es el hombre en su riqueza, en su soberbia, que se levanta y parece ser muy poderoso, pero basta un poco de sol y dejará de ser. Pero los que confían en el Señor, dice este pasaje, dice, son como olivo en la casa de Dios, como un olivo verde. Podemos estar confiados porque Él es quien nos cuida, porque Él es quien nos guarda, y en nosotros haber fruto siempre, fruto para poder también disfrutar de esa vida abundante que solamente Dios puede dar a los que confían en Él. Y por eso, como termina diciendo el salmista, dice: te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y este te alabaré para siempre no es una palabra bonita simplemente, sino que es un hecho real, porque aquellos que confían en Dios estarán para siempre delante de Él, eternamente, y le alabaremos para siempre, porque en Él hemos esperado. Y ese es nuestro llamado, a esperar en Él, a confiar en Él, en su misericordia. Porque los tiempos cambian, las cosas pueden cambiar, pero nuestro Dios nunca cambia. Así es que vamos a pasar luego rápidamente a la palabra de Dios, pero antes al mensaje que corresponde el día de hoy, pero antes quisiera hacer un pequeño recordatorio. Mes a mes nosotros hacemos recolección de víveres, de alimentos no perecibles, y quisiera recordarlo porque la semana pasada no hicimos el recordatorio de la manera más formal, pero hoy sí,
para que estén atentos y preparen su ayuda a las personas que estén en necesidad. Viviana se va a contactar con ustedes y ustedes contáctense también con ellos, con ella si tienen algún aporte que hacer, o también pueden hacerlo viniendo el día domingo. Aquellos que están viniendo de forma presencial pueden traer también a este lugar su aporte en víveres, de la manera que les sea más cómodo. Incluso si alguien quisiera aportar en dinero también se puede hacer. Hay una cuenta asociada a la fundación donde se manejan todos los dineros de la iglesia para que haya la mayor transparencia posible. De cualquiera de esas formas se puede hacer aporte, y nosotros estamos obviamente cada cierto tiempo revisando y aportando a diferentes familias que lo necesitan. Por último, decir que pedir la oración, porque vamos a tener una reunión muy importante hoy día, quienes estamos de alguna forma al frente y a cargo de este trabajo, de esta obra aquí, para analizar un presupuesto que se nos entregó para hacer el segundo piso, para poder tener las salas habilitadas y vamos a ir parte por parte. La verdad es que son hartos millones. Imagínense, este lugar tiene un espacio de más de 100 metros cuadrados, entonces construir más de 100 metros cuadrados es harto dinero. Pero confiamos en que Dios nos va a ayudar y que vamos a ir avanzando poco a poco. Pero hoy día tenemos una reunión importante para decidir el presupuesto y poder avanzar y tener salas de clases en las cuales también se puedan, por ejemplo, enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y también durante la semana ojalá también atender a personas que lo necesiten. Así. Eso. Así que oremos una vez más antes de entrar en el consejo de la palabra. Padre eterno, cuán bueno eres tú y cuánta seguridad tenemos en ti, sabiendo que tú fortaleces nuestras vidas y que tú, Señor, alzas nuestros ojos para que te busquemos. Y sabiendo que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, que tú no cambias, que tú no fallas, que tú permaneces siempre fiel. Padre, yo te ruego que abras nuestros oídos y nuestro corazón esté atento a tu palabra, Señor, a tu sabiduría. Señor, pon en nosotros ese corazón diligente que busca como al oro, como a la plata, tu sabiduría, que la anhela de corazón y que vuelve su rostro a ti, que abandona el mundo, que abandona las cosas de este mundo para buscar las cosas del cielo, sabiendo que las cosas de este mundo son temporales, mas las cosas del cielo son eternas. Ayúdanos, Señor, a vivir como sabios en medio de una generación necia. Ayúdanos a vivir como entendidos en medio de una generación que se corrompe, en medio de una generación que camina hacia su propia destrucción. Señor, ayúdanos a ser luminares para que muchos otros puedan, al ver en nuestras vidas, Señor, ver tu luz y puedan, Señor, enmendar su camino y puedan tomar rumbo hacia ti, Señor, dejando el rumbo que el mundo les ofrece. Porque este rumbo del mundo es rumbo de destrucción. Mas en ti confiamos, Señor, que no es por nuestra habilidad que nosotros caminamos hacia el cielo, sino es por tus palabras, Jesucristo, que nos sostiene. Es por tus promesas, Señor, que permanecen siempre fieles. Te alabamos y te adoramos por eso. Y te pido, Señor, que bendigas tanto a los que están en este lugar como a los que nos escuchan a través de las transmisiones por internet. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno. ¿Aló? Sí, se escucha. Muy buenos días todavía. Ya he saludado a casi todos, pero de todas maneras, para los que nos están viendo por las transmisiones, hacemos este saludo. Contentos una vez más de estar juntos, de poder tener, añorábamos las reuniones presenciales y ya las estamos teniendo, por lo tanto tenemos que dar gracias a Dios por esta oportunidad y volvemos a insistir a los que nos ven en casa, que no tenga miedo ni desconfianza. De hecho han llegado algunos como 2 visitas, pero que en realidad ya los conocemos, tanto en el hospital como también el otro día le entregamos una Biblia.
Así que estamos contentos de verles acá y no tenga temor los que nos ven en casa de asistir. No hay ningún asunto oculto. Usted lo puede ver y revisar más o menos la forma que tenemos de hacer las reuniones. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que pueda hacerse parte. Es mucho mejor estar aquí porque tenemos la concentración precisa, estamos disponiendo este tiempo, podemos recibir y entender mejor lo que vamos a hablar. Así que por eso quisiera tener lleno este lugar y ahora a partir de noviembre, como bien sabe, el aforo, la capacidad máxima de personas puede aumentar. Está limitado por metros cuadrados, pero creemos que podemos lograr conseguir unos 35 un número de personas, aunque podría ser hasta 50, pero por los metros cuadrados de distanciamiento creo que vamos a alcanzar cercano a los 35 personas. Bien, vamos a lo que nos convoca. Hoy día tenemos que hablar de un tema. Es la parte final del capítulo 6 de la segunda carta de Pablo a los Corintios y es una carta que ha sido muy beneficiosa, nos ha enseñado muchas cosas. En particular, este concepto hoy día que quiero definir y quiero que lo analicemos, le puse por título Unidos a Dios, separados del mundo. Creo que resume muy bien el concepto principal que vamos a analizar. Y ciertamente que a lo mejor es fácil entenderlo y cuando lo veamos le va a parecer sencillo entenderlo. La dificultad está en aplicar esa verdad, ese deseo de Dios de ser de Él y no tener mezcla con otras cosas que vamos a definir como mundo, pero que están expresadas aquí en los versículos como injusticias, como tinieblas, como Belial, como incrédulos. Y ahí vamos a explicar qué significa eso. Así que Pablo en este segmento nos va incluso a dar algunos antecedentes del Antiguo Testamento para poder entender este principio, que estamos unidos a Dios y por lo tanto indefectiblemente tenemos que estar separados del mundo. Así que abra su Biblia y los que están en casa también para poder leer juntos y orar por lo que vamos a analizar. Y esperamos que Dios nos pueda guiar, ayudar, que usted pueda entender y sobre todo aplicar esta verdad que está en la Biblia. Dice así en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oremos. Señor, estamos tan contentos de tener un encuentro más contigo, más que vernos, más que el agrado de estar juntos. Señor, es realmente beneficioso para nuestras vidas estar juntos para atender tu voz. Queremos pedirte siempre la ayuda. Nosotros solos, por nuestro intelecto, por nuestras capacidades, no podemos entender a un Dios que es inmensamente grande, que es infinito, que personas que son tan débiles y tan pequeñas pueden entender la magnitud de los pensamientos, del conocimiento tuyo. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que escribió, que inspiró estas líneas para poder sacar todo el contenido y aprovecharlo para nuestro propio beneficio. Ayúdanos, despierta nuestra mente y nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Como tú siempre lo repetías, el que tiene oídos para oír, oiga. Y así como Cristo enseñó esta verdad, hoy día queremos que quienes tengan oídos puedan usarlos para recibir esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, como recién decía, los versículos que acabamos de leer, si no se dio cuenta, tienen un concepto fundamental o concepto principal, que es que somos parte de Dios, estamos unidos a Dios y entonces estamos separados de otras cosas. Yo le puse mundo, pero acá en los versículos ocupa palabras como la injusticia, como las tinieblas, como Belial, como ídolos, como cosas inmundas. Ya vamos a ir analizando por detalle. Pero realmente el concepto es siempre simple, siempre entendible. El tema es cómo lo aplicamos, cómo eso lo llevamos a la práctica. Siempre estamos, lo voy a decir de una manera suave, estamos siempre dudando, siempre
flirteando, se usa un concepto más bien chileno de como el pololeo, de estar por aquí, por allá, en un momento con Dios, en otro momento sin Dios. Y la verdad es que estos versículos nos llaman a ser realmente radicales, en el sentido de si estoy con Dios no puedo compartir con otras cosas. Y eso es a veces un tanto difícil, pero Cristo nos tiene que ayudar y por eso estamos aquí, para entender estos conceptos. Quiero para el análisis compartir ustedes el concepto principal que nos va a llevar a ese entendimiento, que está en el versículo 16. Porque Pablo dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por ahí quiero partir hoy día. ¿Qué significa esta expresión? Ser el templo del Dios viviente, porque él lo afirma, no él lo está preguntando. Y esto tiene mucho arraigo en la cultura judía, en los ancestros de Pablo y los antecedentes que tenemos en la Biblia de ellos. Porque, como bien usted sabe, cuando Dios formó y escogió un pueblo, Él seleccionó a Abraham y a partir de los lomos de Abraham sacó generaciones y finalmente, con el tiempo, ustedes conocen, supongo, esa parte de la historia, o lo ha visto en las películas de Moisés, cuando ya Moisés sale de Egipto, donde estaban esclavos, Dios va a confirmar ese deseo, ese inicio que comenzó con Abraham, de tener un pueblo aparte, de tener un pueblo especial para Él, de querer mostrarse y revelarse como el Dios verdadero y a través de ellos planificar una salvación que hoy día es extensible a todo el mundo, a toda etnia, a toda nación. Pero cuando ellos estaban comenzando este desafío por parte de Dios de sacarlos de Egipto, de volver a tomarlos, ellos no entendían mucho y Dios claramente se los dice, y quiero citar algunos textos del Antiguo Testamento para poder ir entendiendo la idea de cómo llegamos a ser un templo de Dios. Porque en principio Dios los saca de Egipto con 10 plagas y señales portentosas, y cuando ya están en el monte Sinaí, a las pies del monte, Dios les va a decir algo como esto en Éxodo 19. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es Dios que toma la iniciativa de sacar a este pueblo, de acordarse de sus oraciones y de su pacto con Abraham, y los saca, como dice en otra parte, con brazo fuerte o brazo extendido. Y en el versículo 5 de Éxodo 19 agrega, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios entonces le está expresando de manera clara, sin duda, de que ellos habían sido sacados de Egipto y los tenía en este lugar, en el Sinaí, porque Dios quería que ellos fueran un especial tesoro dentro de todos los pueblos de la tierra. Como usted conoce algo de la historia de Israel, este pueblo persiste, ¿no es cierto?, se aleja de las prácticas de Egipto, cosa que le costó, y después al entrar y el peregrinaje del desierto, después al entrar a la tierra prometida, se erige en ese momento un tabernáculo, una tienda, una especie de carpa donde estaba la presencia de Dios. Y ellos veían la compañía de Dios permanentemente. Eso pasó en todo ese trayecto del desierto, que fueron 40 años, hasta que entran a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, pasado el tiempo, esto estoy resumiendo a gran parte del Antiguo Testamento, llegamos a finalmente los tiempos del rey David y finalmente de Salomón, en que ellos construyen un templo. Y finalmente esa tienda, que era una carpa, que era móvil, se trasladaba y el arca que estaba al centro, como la parte principal, es depositada en un templo, en un edificio mucho más grande que este, por cierto, mucho más hermoso, lleno de oro, lleno de cosas especiales. Y en ese templo viene a reposar el arca, y reposando el arca ahí estaba la presencia de Dios en ese lugar. No quiero extenderme en esta idea, pero ellos entendían, los judíos entendían, que el templo de Dios era el lugar donde habitaba Dios. Era el lugar donde ellos podían acercarse a ese templo y tener una relación. De hecho, entraba el sumo sacerdote a pedir perdón una vez al año, y había un montón de ceremonias que estaban en relación al templo. Y esa era la cultura judía que ahora Pablo, ¿no es cierto?, bastantes años después de la edificación del templo, nos está hablando ahora de que nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que sucedió después? Que cuando vino Cristo empezó a sacar la idea o la atención de este templo físico. Y Cristo empezó a decir cosas bastante difíciles de entender en su momento. Él decía, yo voy a derribar este templo, el templo físico, y lo voy a reconstruir en 3 días. Y los judíos y los fariseos lo decían, pero ¿cómo? Si esto costó
años, 40 y tantos años, para edificarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, él se estaba refiriendo a su templo, a su cuerpo. Y empieza a trasladar la idea de un edificio físico a la persona, o a las personas, o a los cuerpos. Con el tiempo, cada vez más, Jesús nos va dando muchas más evidencias de que ese es el deseo de Dios, ya no habitar en un lugar físico como frías, ¿no es cierto?, construcciones, sino más bien en nosotros directamente. Es una historia bien larvada, es un desarrollo bien que se va haciendo en el tiempo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que cuando Cristo ya estaba entre nosotros, que es Dios mismo entre nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros, Él en un momento les tiene que decir a sus discípulos, yo me tengo que ir. Y ellos estaban tristes. Debe recordar el pasaje de Juan capítulo 13 en adelante, en la última noche antes de morir, Jesús le empieza a dar varias ideas que tampoco ellos entendían mucho y le empieza a decir que Él tenía que irse y que iba a mandar a un consolador, al Espíritu de verdad. Dice en Juan 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Con el desarrollo de la historia que estamos haciendo, cuando viene Cristo, empieza a anular el concepto del templo físico y empieza a hablarles del templo, las personas. Y es más, Cristo también tiene que salir de este mundo, se tiene que ascender al cielo, pero Él dice, yo igual voy a estar con ustedes, no los voy a dejar huérfanos. ¿Cómo es esto? Si Él se va, le preguntaban de hecho, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde tienes que salir? ¿Cómo te vamos a seguir? Jesús le dice, yo soy el camino, etc. Debe recordar todos esos pasajes. Pero el punto que estamos haciendo, que una vez que Cristo sale de este mundo, envía el Espíritu Santo. Y es la acción conjunta, y en esto quiero reparar, que son la voluntad de la Trinidad completa, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que desea estar con nosotros. No los quiero marear con tanta información, pero quiero que lleguemos a un versículo que está en la primera carta de Corintios 3:16. Porque todo esto se va a resumir finalmente a la siguiente expresión que Pablo cristaliza todos estos conceptos en una sola frase. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo hace en modo de pregunta, pero es también una afirmación. Le está preguntando si saben que ellos, los corintios, cada uno es templo de Dios. Y ahí está la relación. Ya Dios quería dejar de lado la estructura física, sino que entrar directamente a cada uno de nosotros. Y hacerlo en este tiempo, después que Cristo se va al cielo, hacerlo a través de su Espíritu Santo. Entonces, lo que debemos entender, lo que está, volviendo al texto, lo que Pablo nos está diciendo en primera instancia, es que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, debe ser entendido como un templo de Dios viviente. ¿Y eso qué significa? En términos más simples y resumidos, es que el Espíritu Santo de Dios debe estar con nosotros, está con nosotros. Y al estar con nosotros lo que quiere decir es que Dios está con nosotros. Yo sé que este concepto a lo mejor para algunos es familiar, pero en otras iglesias, en otras formas de entender la Biblia, a veces hablan del Espíritu Santo como que fuera primero una cosa, como que fuese una energía, como un poder. Tanto que lo invocan y llaman el Espíritu Santo que venga hacia nosotros, que venga. Cuando toda la evidencia de la Biblia nos enseña que yéndose Cristo, bajando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ha llegado a morar con cada uno de nosotros. Él es el que continúa la obra que Dios inició allá hace mucho tiempo, deseando estar con su pueblo. Hoy día ya no es Dios Padre, tampoco es Cristo, porque Cristo no está entre nosotros, es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y debemos creer esta afirmación, que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo es Dios mismo, Él está con nosotros, morando con nosotros, viviendo en medio nuestro. Y esto es realmente, a lo mejor misterioso, pero es tremendamente importante entenderlo bien y aplicarlo, que ahí viene la dificultad. Porque ¿qué va a significar que viva Dios con nosotros? Que esté Dios permanentemente con nosotros. ¿Qué cree usted que debería significar? Bueno, tiene que significar lo que estos versículos nos están diciendo. Que si Dios está con nosotros, el ser más poderoso, más santo, más perfecto de todo el universo, está en nosotros, entonces nosotros
No podemos entonces mezclarnos en ciertas cosas, en ciertas situaciones, porque Él nos ha llamado a ser su pueblo santo, su pueblo escogido. Y eso es lo que nos va a partir diciendo este texto. Voy a volver a leer, lo dice en forma de preguntas retóricas. Volvamos al 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice en las preguntas así, nos hace pensar, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si Dios está entonces en nosotros, si somos el templo de Dios, está el Espíritu Santo aquí, en su vida, en la vida de cada uno de los creyentes y en cada uno de los que está aquí, entonces, ¿qué compañerismo tiene la injusticia y la justicia? ¿Qué relación hay entre esas cosas? Pregunta, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Miren las implicancias que trae esto. El que Dios viva en nosotros, esté acompañándonos permanentemente, implica que entonces usted no puede tener relación con otras cosas, que lo está explicando. Y obviamente que estas cosas, usted ve que son varias preguntas, quiere decir que es bien importante que entendamos todo lo que significa eso. Estas preguntas nos llevan a entender que una cosa es excluyente con la otra. Si pensamos en justicia, ¿no es cierto? Si hay algo justo, no puede ser a la vez injusto. Son mutuamente excluyentes. Lo mismo que este par luz y tinieblas. Eso es una evidencia por medio de la física. Usted enciende la luz y al haber luz se desaparecen las tinieblas, no hay oscuridad. Lo mismo dice Juan en su carta. En Juan 1:15 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Es decir, la luz siempre van a ganar a las tinieblas, por el concepto físico nada más. Después pregunta, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Y hay que explicar un poquito quién es Belial para entender la relación entre ese par de antagónicos. Belial es uno de los nombres de demonios que existían en ese entonces, muy parecido al Baal del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que está preguntando Pablo, ¿qué comunión tiene Cristo con el demonio o con Satanás? ¿Hay alguna relación? Son preguntas retóricas, pero que nos invitan a reflexionar. La respuesta es obvia, no tiene ninguna relación. Entonces llega a los últimos par de antagónicos. Entonces, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué relación tiene el templo de Dios, que es usted, con el templo de los ídolos? O sea, lo personaliza, nos habla de entonces, si entendemos que Cristo no tiene relación con Satanás, y la justicia con la injusticia, ni la luz con la tiniebla, entonces ustedes, el creyente, ¿tiene relación con el incrédulo? Entonces, el templo de Dios, que somos nosotros, ¿tiene relación con el templo de los ídolos? Y esto de los ídolos no piense que es otro Dios. A veces siempre tenemos la idea, ídolos como figuras de yeso que hay que prenderle velita, o algún tipo de representación de una deidad. No, a veces los ídolos son cosas tan cercanas como si usted ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo, a su esposo, más que a Dios, eso ya es un ídolo. Si usted, a uno mismo, o ama más el trabajo, ama más el dinero, ama cualquier cosa que usted ame más que a Dios, es instantáneamente un ídolo. Por lo tanto, cuando nos está hablando qué parte tiene el creyente con el incrédulo y el templo de Dios que es usted, con los ídolos o con otros dioses, pensemos en cosas de esa sencillez. Si usted le está rindiendo demasiado tiempo a su trabajo, a un familiar, a un amigo, lo que sea, lo está poniendo en el lugar de Dios, es un ídolo. Y no puede estar Dios en conjunto con ídolos. Ahora, para aclarar más este asunto y ser más explícito y más claridad, el versículo 14 comienza con una sentencia que nos saltamos a propósito para hacerlo pensar. Mire cómo comienza el versículo 14. Dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así parte el versículo. Es decir, es una orden, no es una cosa que usted especule o que vea si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Le está dando una sentencia, una orden. Es el Espíritu Santo escribiendo a través de Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribe esto. Por lo tanto, si sabemos que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, la injusticia y la justicia, y así sucesivamente, entonces, ¿por qué está afirmando que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos? ¿A qué se referirá explícitamente o en la manera práctica de ver esa sentencia? Porque si usted piensa, este mundo está lleno de gente incrédula. Entonces,
¿Cómo no me voy a juntar con alguien incrédulo? Si tengo hasta mi familia, tengo mis amigos, el vecino de allá, no lo voy a saludar, le voy a hacer un desprecio. ¿A qué se refiere este concepto? Pero mire lo claro que es esta sentencia. Habla de un yugo. Y sabemos que el yugo es una figura prestada del campo, de los agrícolas, donde vemos un par de bueyes enyugados, es decir, tienen una madera sobre sus lomos y van amarrados juntos para hacer un trabajo en sinergia, es decir, la suma de las fuerzas es mayor que uno solo y entonces trabajan mejor enyugados. Por lo tanto, lo que le está diciendo, usted no puede tener una relación cercana, estrecha, de colaboración, a eso va, con alguien que es incrédulo. A ese aspecto se refiere. Y como de este versículo se ha hablado tanto, hay dos relaciones o dos par de situaciones que quiero mencionar para que vaya quedando mucho más clara. ¿Cómo no tiene que haber una relación entre un creyente con un incrédulo en este aspecto? Y son dos aspectos que son vitales de la vida. Uno es la unión matrimonial y el segundo es el tema de hacer negocios, de tener una sociedad con alguien que no es creyente. Hay muchas aristas de este versículo o muchas aplicaciones que podríamos entregarlo a cada uno de nosotros. Pero hay dos principales que esas son las que me quiero referir para no aburrirlos demasiado. Porque justamente la unión más estrecha y de mayor participación y de mayor colaboración que tenemos los seres humanos, adivine cuál es, el bendito matrimonio. Bendito espero que sea para todos. Bueno, ¿qué pasa con el matrimonio? Porque esto siempre se ha usado particularmente este versículo, como una materia para tratar en los asuntos de jóvenes y de niños incluso. Y es cierto, porque la verdad que la unión matrimonial, tal como lo dicta Dios, es la unión, ¿no es cierto?, hasta que la muerte la separe, bajo cualquier circunstancia, enfermedad, riqueza, pobreza. Y por lo tanto, esa unión que ya prescrita por Dios como matrimonio, ya es necesariamente, tiene que estar en acuerdo constantemente. Imagine ahora si nos está agregando este concepto de que no puede unirse un creyente con un incrédulo. Es decir, ¿qué otro requisito agregamos al matrimonio? Si usted es verdadero hijo de Dios, si usted confía y entiende la palabra, si usted es serio con la Biblia, es que en realidad mis hijos, nuestros matrimonios debiesen ser siempre entre un creyente y otro creyente, y nunca entre un creyente y un incrédulo. Es algo que yo le he hablado a mis hijos, cosa que no sé cómo lo están tomando porque todavía no tienen pololas que yo sepa. Pero con el tiempo, y yo quiero que usted mire su propia historia, la verdad que es muy importante entender esto, porque nos vamos a ahorrar muchos problemas. Piense si en un matrimonio normal, entre cristianos hay problemas, piense ahora un matrimonio entre un cristiano y un no cristiano, entre un creyente y un incrédulo. Piensa en la figura del yugo, de los bueyes. Van a estar amarrados por el matrimonio, pero un buey va a querer ir para un lado, el otro va a ir para el otro. Y vamos a tener una dificultad constante, va a haber mucho llanto, mucha angustia, mucha frustración. Porque algunos van a querer ir a la iglesia y el otro va a querer ver un partido, no sé. O van a haber muchas situaciones de vida que se van a dar en este contexto. Y la aplicación práctica, más que recomendación, la orden de Dios para el que es creyente, para aquel que tiene clara la Biblia, es que no debe unirse en un yugo desigual. Esto es más bien para los padres que tienen que enseñar a sus hijos, más bien para los jóvenes que cuando tengan que tomar una decisión con quién casarse, tiene que ser esto una prioridad. Tiene que ser así porque yo le aseguro se va a ahorrar muchos problemas, muchos dolores, muchas pérdidas del matrimonio, porque finalmente lo que a veces hoy día vemos que arma el matrimonio es el supuesto amor que hay entre dos personas y no otra cosa. Pero diciendo amor estamos metiendo ahí muchas cosas que no son amor, que son pasión, que son deseo, que son caprichos, que son etcétera, etcétera. Pero Dios nos manda, nos pide que si usted quiere atender la palabra de Dios, entonces aplique esto en su vida, porque va a ahorrar problemas, se va a ahorrar muchos problemas. Ahora, este versículo ha traído también el otro extremo, formas de entender esto equivocadas. A veces pasa en algunas iglesias que le dicen, bueno, si usted se va a casar con alguien que sea de la iglesia, miren la diferencia que hay entre ese concepto y lo que dice la Biblia. Le dicen, usted tiene que casarse, jovencito o jovencita, tiene que casarse con un niño que sea de iglesia. Pero eso no está diciendo el versículo.
Está diciendo de entre un creyente tiene que casarse con otro creyente y no con un incrédulo. Y a veces tenemos niños en las iglesias que en realidad tienen una piedad prestada de los padres o la cristiandad prestada de los padres. Ellos en sí mismos no son creyentes, no han cambiado sus vidas, no tienen un comportamiento. De hecho, eso sucede cuando salen a estudiar. Muchos de ellos se pierden, no vuelven a la iglesia. Han estado porque los padres lo han traído. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestros hijos sean verdaderos creyentes, para que busquen un verdadero creyente para generar este vínculo. Hay otro extremo también malo, cuando yo lo he visto en otras iglesias donde se le pide al pastor que elija o bendiga la unión, y lo que hace más bien es decir, tú te vas a casar con este otro, y tú niñita con este otro. Eso tampoco es bíblico, eso tampoco lo dice este pasaje. Por lo tanto, están tomando atribuciones que la palabra no enseña. De manera que si atendemos bien esto, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Y tenemos que hacer esa enseñanza a nuestros hijos, que tienen que asegurarse, si son creyentes, de buscar a alguien que incluso ame más a Dios que a él mismo, que a la pareja. Que ame tanto a Dios que pueda estar siempre Dios por sobre la persona. Porque ese es un ídolo. Si amara más al cónyuge, entonces ese sería inmediatamente un ídolo. Y no sería Dios al que amamos. Bueno, la segunda relación, que es bastante más entendible, es la relación comercial. Me estoy hablando de una situación de sociedad, no cualquier negocio, porque de hecho todos trabajamos y nos vamos a vincular con gente que no es creyente. Y tenemos que desarrollar nuestro trabajo tal cual como nos pide el trabajo, o la norma del trabajo al que estamos adscritos. Pero acá, cuando nos dice no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, entonces tenemos que aplicarlo en una sociedad. Si usted va a hacer un negocio, si usted va a tener una relación, ¿no es cierto?, societaria, de cualquier tipo, de cualquier letra, entonces debiese ser con un creyente. Porque ¿qué va a pasar? Lo mismo. Van a tirar para lados diferentes. Los bueyes van a querer uno para acá y otro para acá. Se van a presentar situaciones. Mira, podríamos hacer esto, declarar esto en los impuestos y así pago menos impuestos. E incluso hay cosas que no son delictivas, pero que tienen una moralidad bastante dudosa. Cuando usted hace negocio, no, voy a mandarle este producto que no es de la buena calidad. Me voy a quedar con los de buena calidad y voy a mandarle unos productos defectuosos, sabiéndolo. No es ilegal eso, pero es una mala moralidad en hacer los negocios. Entonces el socio incrédulo va a querer hacer esas cosas y usted no. Entonces, ¿cómo van a llevarse? ¿Cómo ese negocio va a prosperar? ¿Cómo va a enfrentar situaciones que son del diario, del aspecto del negocio? Va a haber conflicto. Por eso Dios nos está advirtiendo en estas dos cosas que realmente tengamos cuidado. Hay una razón de esto. Y la razón es lo que ya venimos hablando y lo vamos a seguir avanzando, porque no se trata de imponer mi voluntad, la decisión de esta iglesia, es la palabra que Dios ha enseñado. Porque estamos tratando de juntar aceite con agua y aunque lo mezclemos no van a funcar. A Cristo lo odiaron y advirtió que a nosotros también nos odiarían por esa misma razón. Entonces no trate de salirse con la suya, no, es que voy a casarme con él y después se va a convertir. Eso a veces no ocurre. Dios quiera que pase, Dios quiera que suceda, pero no esté esperanzado en eso. No, es que a mi socio comercial yo le voy a hablar de Dios y él va a convertir, él va a cambiar. No parta por ahí. Háblele y después cuando sea convertido, haga la relación comercial. No al revés, no cambiemos las cosas, porque ciertamente, como le decía, tener un negocio, tener una familia, llevar un matrimonio adelante es difícil entre cristianos. Piense cuando no lo son, es mucho mayor. Ahora pasemos a ver los últimos versículos, porque estos versículos nos van a entregar las razones. Ya algo empezamos a hablar de que somos templo de Dios. Y al ser templo de Dios está el Espíritu Santo en nosotros. Así lo define la Biblia en muchas porciones que traté de resumir. Pero mire lo que nos va a decir aquí en los últimos versículos. Leo del 17 en adelante. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. El apóstol está tomando algunos pasajes del Antiguo Testamento, específicamente Isaías 52:11 y Ezequiel 20:41, para recordarnos
y hacer el énfasis necesario de la razón por qué yo no puedo tener comunión, ni relación, ni vínculo, como ya lo explicamos, con personas no creyentes. ¿Por qué? Te dirá, porque lo está diciendo ahí. Dios hizo eso mismo con Israel, lo apartó, lo sacó. ¿Por qué? Porque justamente el principio que hay detrás de apartar, de salir, de sacar, es el principio que tiene que ver con la santidad. La santidad, a veces pensamos inmediatamente en un santo de la iglesia, en una persona ahí con una carita bonita, iluminado. Ese no es el concepto de la santidad que la Biblia habla. El concepto de santidad significa algo apartado para un uso especial. Es algo separado del resto. Y eso es lo que Dios nos ha explicado, y ya lo vimos en algunos versículos, hizo con el pueblo de Israel, lo sacó, lo diferenció de los demás. Y le dijo, yo soy Dios y yo me presento a ustedes y quiero que me obedezcan, quiero que me sigan. Los tengo como mi especial tesoro. Y Él quiere una comunión ahora, no con el pueblo de Israel necesariamente, sino con cada creyente. Quiere que cada uno de nosotros sea apartado del mal, de lo inmundo, que no lo toque, que no se vincule. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y al separarnos del resto de las personas y llamarnos y traernos a Él, nos convoca para que hagamos lo mismo que Él, que seamos como Él. Y este texto, que bueno, lo que hemos hablado del Antiguo Testamento, lo quiero complementar con una cita de Éxodo, porque cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, antes que entrara en realidad, Dios le dice a través de Moisés que tienen que cuidarse de las relaciones que tengan con los otros pueblos, que no deberían ni casarse con ellos, ni tener vínculo, más o menos del mismo énfasis comercial, ni aceptar los ídolos o dioses de ellos. ¿Por qué? Porque dice que Dios es celoso, y quiero profundizar en ese concepto. Dice Éxodo 34, 12, 14, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Tienes que derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, de otra diosa. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí está la razón más profunda. La razón es que Dios es celoso. Dios no es celoso como nosotros. Tengo que aclarar. No es celópata. Él ama lo que es suyo. Él desea lo mejor para lo suyo. Él busca el mejor beneficio para los que son de Él, lo que ha sacado del resto de este mundo. Por lo tanto, cuando estaban en esa circunstancia histórica de pasar a la tierra prometida, donde habían otros dioses, donde habían otras estatuas, otras imágenes, Dios les advierte, no quiero que hagan lo mismo que ellos. No sea tropezadero, no empieces a fracasar, a fallar. Y eso es lo que demostró finalmente la historia. Que ellos hicieron relaciones con las otras, se casaron con personas de ahí, tuvieron lo mismo, hijos, tuvieron relaciones comerciales, adoraron a los otros dioses. Y vemos en el transcurso de las generaciones, puede ir al libro de Jueces si quiere para entender mejor eso. Jueces, de hecho, es un libro muy triste porque vemos una y otra vez tropezar al pueblo de Israel con la misma piedra. No obedecían a Dios, se iban a Baal, a Acera, a todos estos dioses y fracasaban en su relación con Dios y perdían. Le iba mal las cosechas, venía un pueblo y los atemorizaba, los saqueaba y ahí entonces lloraban, oraban a Dios, Señor, ayúdanos. Bueno, Dios mandaba un Gedeón, un Sansón, que eran los jueces de ese entonces, y ayudaban a sacar al pueblo de los filisteos, de la invasión de otros pueblos cercanos. Y si usted lee el libro de Jueces, es una y otra vez, generación tras generación, haciendo lo mismo, cayendo en el mismo problema, no respetando el deseo de Dios. Y Dios es celoso y va a seguir insistiendo. Y mire, vamos a la época de los profetas, no quiero aburrirlo con tanta historia de la Biblia, pero después de que Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, vienen los profetas. Muchos profetas que aparecen como voceros de Dios enseñando el mismo concepto. No se vayan con los otros dioses, no hagan lo que otros pueblos hacen. Y una y otra vez mataban a los profetas, una y otra vez insultaban a los profetas. Querían escuchar lo que ellos querían escuchar, no lo que Dios tenía que decir. Y vemos nuevamente el sufrimiento de ese pueblo porque finalmente tanto el reino del norte como el reino del sur son llevados en cautividad por los asirios y después por los babilonios.
De manera que Dios les advirtió y una y otra vez, y es celoso porque les decía, ustedes se han prostituido, y usaba palabras fuertes, se han prostituido con otros dioses, se han prostituido con otras naciones. Y yo soy como un esposo para ustedes, les decía así, de una manera terrible para nosotros, que nos hablaran así de duro. Y Cristo viene, finalmente a reconciliar nuevamente ahora a nosotros en el Nuevo Testamento con ese mismo Dios. Entonces toda la historia de la Biblia, toda la historia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento nos llama a lo mismo. Dios es un Dios santo, perfecto, apartado del mal, y nos ha sacado a nosotros del resto de las personas o el resto de este mundo, no para que usted se crea mejor por sus propios medios, por sus propios méritos, no, es porque Dios lo amó y lo sacó de ahí, pero quiere que usted haga su voluntad. Y la voluntad de Él es que se aparte de lo impuro, de lo inmundo, del pecado, de su historia pasada. Que se aleje de esas cosas. Porque Él es celoso. Porque Él va a insistir. Y eso, ahí está el tema del celo. Él insiste en eso. E insistió todo el tiempo que conocemos del Antiguo Testamento en lo mismo. El mismo concepto. Se los dijo 2000 años antes de que llegara Cristo, ¿no es cierto?, a los pies del Sinaí. Quiero que sean mi especial tesoro. Pero ellos porfiaron, y toda la historia, 2000 años aproximadamente, de historia de Israel, es el mismo cántico, es el mismo rezo. Y ahora nosotros con todo este antecedente, y además entendiendo que somos el templo de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Repetir el mismo problema que tenía Israel. ¿Cómo vamos a ser tan obtusos? Ahora, en el pasaje que estamos viendo, hay otro ejemplo que usa que es más hermoso porque es el elemento de la familia. Vea lo que dice al final. Yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el otro ejemplo para que nosotros entendamos por qué razón tenemos que ser diferentes. ¿Por qué tenemos que ser separados de lo impuro, de lo injusto, de las tinieblas? Que a lo mejor antes había en nuestras vidas, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y creo que todos los que somos padres entendemos muy bien esta figura. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. Lo mejor. Yo no le digo a ellos, les digo que estudien, les tomo las tablas, etcétera, no porque sea pesado, no porque sea un estorbo. No, quiero que aprendan, que les vaya bien en el colegio, que tomen buenas decisiones, porque los amo. Porque quiero lo mejor para mis hijos. Y eso nos está diciendo Dios, quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros no escuchamos su voz. Nosotros nos alejamos. Nosotros pervertimos lo que Él ha enseñado y hacemos cosas acomodaticias. Queremos lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Y eso no puede ser. Si está en un lado, no puede estar en el otro. No puede tener una doble militancia. No puede ser de la U y del Colo. No puede ser. Tenemos que ser de quien nos ha llamado, quien nos ha perdonado. Y aún en este ejemplo hay algo más. Que Cristo no nos tomó a nosotros porque estábamos botados en la calle, sino que Él pagó un precio. Él pagó un precio para hacernos hijos. ¿Y sabe de quién fue el precio que pagó? De Cristo. ¿Y con qué lo pagó? ¿Con dinero? Con su sangre. Con la sangre de un inocente. Con la sangre de una persona pura. Hizo un sacrificio puro para sacar a gente impura y transformarlos en puros. ¿Me entiende? Por donde lo vea, no tenemos escapatoria. Necesitamos atender la voz del Señor y necesitamos tomar en consideración estas cosas, porque es lo mismo que haríamos con nuestros hijos. Si yo veo a mi hijo con amistades que están en drogas, que están, no sé, en alcoholismo, cualquier situación anormal, yo no podría quedarme callado. No podría. Ni tampoco voy a hacerle una charla muy científica, mira, no es bueno que fumes droga por esto, otro. No, tampoco. ¿Qué es lo que haríamos? Lo sentaríamos y le explicaríamos todo lo que tiene que saber y insistiría, haría una coacción, o sea, pondría presión para que él lo hiciera, para que él cambiara. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. No es que esté ahí escrito como una letra muerta, no, es una letra viva. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta discernir nuestros pensamientos, que a veces son oscuros, que son de tiniebla. Y quiere que cambiemos. Y nos desea para Él porque Él es celoso, porque es santo,
porque es un padre que ama a sus hijos, como usted ama a los suyos. Por lo tanto, la gran enseñanza de esto es la aplicación de estas verdades, porque es claro el concepto. Si soy su templo, Él me ha hecho una vasija donde deposita en mí el Espíritu Santo. Si soy parte de su familia, soy su hijo, adoptado por la sangre pagada por Cristo en la cruz. Si soy su pueblo, entonces tengo que atender esta voz. Tengo que atender esta voz. Y no puedo seguir siendo, no sé, de esta familia y queriendo lo del vecino y amando otra familia. Soy de la familia de Dios. Y debo sentir esa presión, ojalá la sintamos todos hoy día, la presión de Dios de llamarnos a Él, de atraernos a Él. Y mire, Cristo también enseñó más o menos lo mismo, y lo hizo con la parábola, la gran parábola, que muchos deben conocer, la del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue. Y todos conocemos la historia. Finalmente Él se arrepiente. Y esa historia nos da la siguiente enseñanza: no importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, no importa los pecados que tengamos, no importa hasta dónde caímos bajo. Lo que nos enseña es que el Padre está esperándonos. Y Él quiere atraernos a Él una vez más. Una vez más. Y nos dice de diferentes maneras, por diferentes palabras, que si estamos unidos a Él, estamos separados de los demás. Y no hay otra opción. Entonces recordemos las palabras amorosas, ¿no es cierto? Y acá, como nos dan esta orden: no toquemos lo inmundo y yo recibiré. No nos contentemos con estar sentados solamente domingo a domingo, vivámoslo prácticamente, y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Pero tenemos que atender su voz, porque Él es celoso, porque Él es santo, porque Él es un padre que no va a dejar que sus hijos se desvíen, y lo va a seguir haciendo, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Oremos un momento. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Siempre es fuente de luz, siempre es fuente de sabiduría. Señor, hoy día reconocemos que nos hemos alejado, que nos hemos extraviado, que seguimos claudicando entre dos pensamientos y que seguimos, Señor, haciendo mal las cosas. Pero tú nos dices a través de esta palabra que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres perfecto. Y nos amas y nos quieres para ti, nos quieres perfectos para ser como el Padre de los cielos es perfecto. Sabemos que hay dificultad, no desconocemos que nos va a costar, pero tú estás insistiendo una vez más con tu palabra, con tu llamado al arrepentimiento, con tu llamado a confiar más en Cristo que en nosotros. Y yo te pido por cada uno de los que está aquí, por cada uno que ha escuchado esta palabra y los que nos ven a través de Facebook y a través de las repeticiones por YouTube, Señor, que ellos entiendan la necesidad que hay de volver a tu persona, Señor. Cristo lo enseñó, la palabra hoy nos enseña, y queremos pedirte perdón y mejorar las cosas, Señor, contigo. Estar en sintonía, estar, Señor, en la misma santidad tuya. Es difícil, pero para allá tú nos atraes, para allá tú nos llamas. Permite que mis hermanos en cada actividad familiar, personal, social, de economía, de negocios, Señor, puedan también tomar buenas decisiones, que lo apliquen en sus vidas, que sea, Señor, una tranquilidad para la toma de decisiones, para conocer tu voluntad. Tu voluntad está expresada en estas líneas y pido que ellos la puedan aplicar, como yo también en la mía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, despedimos a los que nos están viendo por Facebook. Nos vamos a estar encontrando el día martes, 7:30 la transmisión, y el domingo 11:30 las transmisiones también. Para los que están presencialmente, también les recuerdo que hay algunas casas que se están juntando vía Zoom todavía, por si quieren participar. Están los días miércoles y jueves, nada más. Hay 3 casas, pero 2 en el día miércoles y 1 el día jueves, para poder hablar con cualquiera de nosotros, y hacemos el vínculo, la conexión por internet, por Zoom, por Meet, por cualquier plataforma, para que podamos también seguir en contacto y estudiando la palabra a través de estos medios. Muchas gracias por haberme escuchado, y ahora le dejo el pase a Juan Manuel.